¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para seguir respondiendo en forma independiente, en forma individual, comentarios sobre el polémico cambio del bastidor de 2 puntos, fuera de reglamento. Este video, bueno, es en respuesta al amigo Ubaldo. Ubaldo, créeme que traté de mantenerte afuera de todos los videos que vengo realizando sobre este tema, dado que, bueno, te respeto, te aprecio, valoro tu experiencia. Como vos decís, estamos hablando de colega a colega, quizás vos arrancaste un poco antes, pero bueno, yo entiendo tu punto de vista, la diferencia entre una, un trabajo hecho por un matriculado o algo a reglamento a el trabajo que puede realizar un electricista de barrio. Según vos, son 50 centímetros de cable. La verdad, si yo reviso el piso del taller, debe haber más de 20 metros de cable. Es así. La verdad que los 50 centímetros de cable que vos mencionás a mí me cambian muy poco. La cuestión es esta. La visita hoy en día a un domicilio, yo entiendo que esto vos quizás no lo comprendas porque vos estás a otro nivel, vos ya debés trabajar de otra manera, de hecho vos mismo comentás que tus tareas son otras. Las tareas en los domicilios, hoy en día una visita que por ahí abarca cambiar ese bastidor porque tampoco se puede cobrar más, pero estamos hablando de 30.000 pesos, o sea, es una de las pocas veces que me van a escuchar hablar de precios. O sea, el precio de una visita de un técnico electromecánico a un domicilio son 30.000 pesos. Yo estaba trabajando en otro lugar, realizando tareas de plomería. Me llama esta chica que tenía problemas en, según ella, la tecla de la luz del baño, que la tenía que trabar con un escarbadiente. Le dije que me mande una foto de lo que tenía, porque no sabía si tenía punto, punto y toma, punto solo. Bueno, me manda la foto, compro el bastidor, 2 puntos, módulos comunes de un punto. Me pregunta cuánto le va a salir el tema. Le digo, bueno, mirá, este es el costo. 30.000 pesos y materiales. Me dice, no, yo esperaba otra cosa, pensé que era menos, que esto, que el otro. No me podés dejar sin luz, no me dejés tirar. Digo, mirá, está bien, no hay problema. Yo entiendo que quizás no esté a tu alcance hacer la reparación, pero bueno, lo que vale es esto. Me llames a mí o llames a otro. Me dice, no, mi confianza está en vos, que esto, que el otro. Bueno, listo, porque la dueña te recomienda. Listo, listo, yo voy. Me dice, mirá, no hay un arreglo que valga un poco menos, o sea, no hay una manera. Digo, mirá, la realidad es que no, cualquiera que llames te va a cobrar eso, pues ya está medio tabulado así. Pero bueno, dale, yo te lo hago por... ¿Cuánto tenés? ¿15? Dale, yo te lo hago por 15. Lo que vos decís de esos 50 famosos centímetros de cable que dejaría a reglamento la instalación o la boca, pues estamos hablando de la boca que yo estuve trabajando. Esos 50 centímetros de cable a mí no me representan nada, pero marcan la diferencia entre el trabajo de un técnico electromecánico y un electricista de barrio. A mí me pagaron como electricista de barrio y yo trabajé como electricista de barrio, como el mejor electricista de barrio, pero como electricista de barrio. Vos, evidentemente, estás jugando en otra liga, manejás otros números, que no te calienta poner una térmica de más. Yo cuando la situación lo amerita, soy el primero en regalar tornillos, regalar tarugos, regalar térmicas. A veces vengo al taller y busco térmicas de antiguas instalaciones que he desarmado, que tengo, que las pruebo, las mido, me fijo que estén en coeficiente y las regalo a veces. Y hay un montón de casos. He contado señoras que no llegan con la jubilación y no tengo ningún problema. Pero una chica, una piba, que tiene un teléfono que vale el doble que el mío, que tiene unas uñas que por lo menos miden 6-7 centímetros,
Eso tiene un costo. En eso no ratoneás. Ratoneás en la mano de obra del electricista, en los materiales que trae el electricista. No es el tema de poner una boca a reglamento por 50 centímetros de cable. Esos 50 centímetros de cable marcan la diferencia entre pagar un profesional y pagar un electricista de barrio. Créeme que no quería contestarte, porque no me gusta ir al choque con vos porque te tengo un aprecio, pero evidentemente no entendés. Vos te cerrás en que si todos los matriculados nos ponemos a trabajar de la mano, vamos a sacar adelante. Sí, pero que nos paguen acorde a las tareas que vamos a realizar. Yo estaba de paso. En 8 minutos que dura el video, o menos, yo gané 15.000 pesos. ¿Me sirvió? Y si por ahí estaba en el taller, no salgo. Te soy sincero, no salgo. Pero como estaba viniendo de un trabajo al taller a buscar un material que había gastado y tenía que seguir, me quedaba de paso. Me quedaba de paso, fui y lo realicé. Pero sinceramente, si estoy en el taller desarrollando tareas con las que me involucro y no dejo, por esa plata no salgo. Pero no porque a mí me sobre la plata. Porque yo sé que vos a esta altura de la edificación, vos tendrás tu economía resuelta. Quizás yo también. Pero yo todavía tengo que seguir generando, más allá de que me apasione lo que hago, pues yo tengo responsabilidades que quizás vos, por la diferencia de edad, ya no tenés. O te acomodaste o la hiciste distinto. Pero yo defiendo mi mano de obra. A mí me pagaron como electricista de barrio, no como técnico electromecánico. Y fui el mejor electricista de barrio. Es así, espero lo comprendas. Y si no, bueno, no puedo hacer demasiado por vos. Yo si busco acá en el taller, en el piso, en recortes, debo tener 20 metros de cable. De todos los colores. Y no te digo todos los diámetros, pero 2,5, 1,5, 4. O sea que a mí, la verdad que esos 50 centímetros de cable, que todavía sobraría un montón, me importan 3 pepinos. Es la actitud y nada. Después no te creas que subí el video para demostrar que soy mediante ese trabajo, pues tengo tableros que los puedo mostrar y puedo hablar con varios giles de acá, como por ejemplo Electric 77, que la verdad demostró ser un buen tipo. Yo puedo subir grandes tableros, interesantes tableros, que una térmica, y vos lo sabés muy bien, una térmica de esos tableros está a 300.000 mangos. Pero me pagan para realizar ese trabajo. Y cobro algo acorde a la responsabilidad en los materiales que estoy manejando y la corriente y la potencia que va a mover ese tablero. Pero por ir a cambiar un bastidor y que encima me ratonee una piba que tiene un celular el doble mejor que el mío y no le duele para nada gastársela en uñas postizas, que a mí no me importa lo que haga con su plata, pero que no se meta con la mía. Y no pienses, como te decía, no pienses que subí el video para mostrar que soy un técnico electromecánico genial. Pues yo sabía que estas respuestas, sabía de las respuestas que iba a tener el video. Porque es así. Eso quizás está fuera de reglamento. Pero bueno, ¿está funcionando? Sí. Por el precio que pagó, también. Así que nada, te mando un saludo y bueno, seguimos en contacto.